Ya, Hola, tengo que dar, hola, tengo que dar vuelta, sí. tienes A que dar ver, vuelta a la cámara. aquí, ya, Ahí está. ahí estamos. Si puedes bajarla un Ya. poquito, te ves como de acá para ¿Mm? acá. Ahí, Ahí sí, súper. ya, Ya. Vamos a empezar en un ratito más. Vamos a esperar que conecten algunas personas más para dar inicio a este live junto a Chile Sustentable, junto a María Isabel. Así que esperemos un poquito más y le ya, damos inicio. perfecto. Ahí vamos viendo cómo la gente se va conectando. Eh, ahí, yo creo que en un ratito más. Ya. Bueno, para quienes se están ya conectando a este Instagram Live que estamos realizando hoy día, me presento, soy Ivania Cordero, periodista de Codex Verde. Y bueno, estamos realizando un nuevo Instagram Live en este espacio que tenemos como fin siempre relevar temáticas ambientales, ya sea de contingencia, interés o también de reflexión sobre el medio ambiente. En esta ocasión nos va a acompañar María Isabel Mansur, quien es encargada de biodiversidad de la Fundación de Chile Sustentable, y con quien vamos a conversar acerca de los alcances que hoy día tiene el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Bueno, María Isabel, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien acá y listas para poder conversar con de este tema tan interesante y para poder informar a nuestros oyentes sobre biodiversidad. Así es, y bueno, también empezar antes con un pequeño contexto, comentarles que hoy día es muy importante porque celebramos el Día Internacional de los Bosques, que fue declarado en 2012 por la Asamblea General de Naciones Unidas y se celebró por primera vez en 2013. De acuerdo a cifras del Ministerio del Medio Ambiente, en Chile el bosque nativo ocupa una superficie de 14,7 millones de hectáreas, lo que representa un 19,4% del territorio nacional y se ubican principalmente en las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes. Sabemos que estos sin duda son hogares esenciales para nuestro planeta, son reguladores del clima, son el hogar de un montón de flora, fauna y por lo tanto su conservación y protección es esencial para la vida. Teniendo en cuenta este contexto, también comentarle a quienes se están uniendo hoy día a esta transmisión en vivo que en enero la Cámara de Diputados votó el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas con 127 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Por lo mismo, hoy día estamos con María Isabel Mansur, quien es de Chile Sustentable, porque vamos a hablar sobre los alcances que tiene esta ley. Vamos a conversar acerca de detalles que muchas veces también se han dicho, vamos a desmentir algunas cosas y también para quienes se están uniendo pueden ir dejando sus preguntas a medida que avanzamos en el live. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar, María Isabel, para que nos cuentes un poco por qué es tan relevante la aprobación en esta primera instancia, o sea, en esta instancia en la Cámara de Diputados sobre este proyecto que crea el SBPA, perdón, teniendo en Ujú. cuenta que por años muchas organizaciones sociales y medioambientales han exigido que se le dé prioridad a este proyecto de ley. Muchas gracias, Ivania. Bueno, contarte que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas está desde el año 2014 en espera de ser promulgado y ha sido muy difícil. Se le ha dado seguimiento por ya lleva casi 9 años y es muy importante su aprobación porque en Chile tenemos legislación de biodiversidad que está dispersa e incompleta. Chile firmó la Convención de la Diversidad Biológica en el año 94, que es una convención internacional que resguarda la biodiversidad, y todavía no tenemos una ley integral que pueda implementar todo lo que es necesario para conservarla. Y Chile es un país que tiene una biodiversidad única en el mundo. Somos tenemos altos niveles de endemismo, es decir, las especies que en Chile hay quizás no son tantas como en Brasil o en los países tropicales, pero son únicas, es decir, no existen en otros lugares de la Tierra. Por lo tanto, ese valor es extremadamente alto y por lo tanto se hace muy, muy relevante la conservación de la biodiversidad y una normativa
que dé el respaldo suficiente para conservarla, y también porque está perdiéndose a un nivel muy alto. El 66% de las especies nativas en Chile están amenazadas, y alrededor del 50% de los ecosistemas también están amenazados. Por lo tanto, urgentemente necesitamos conservar la biodiversidad, y más aún que ya tenemos una ley de cambio climático que van a la par, están entrelazados. Para poder aplicar la ley, implementar la ley de cambio climático, necesitas conservar biodiversidad. Así que los motivos son demasiados para poder este país que tenga una buena ley que proteja nuestros recursos naturales también, que mucho de la biodiversidad que se usa se llama recursos naturales o bienes comunes, y también es necesario proteger eso. Ay, perdón, ahí sí. En este sentido, María Isabel, también teniendo en cuenta hoy día que se celebra el Día Internacional de los Bosques, ¿cómo el proyecto se puede relacionar efectivamente con la protección de ellos y también específicamente con la flora y fauna que habita en estos bosques nativos? No sé si hay artículos o menciones específicas de este proyecto que hablen exclusivamente de la protección a los bosques nativos de Chile. Bueno, está todo el proyecto de ley, digamos, no habla específicamente de los bosques, pero sí habla de los ecosistemas degradados, los ecosistemas amenazados, y muchos de ellos son bosques que han sido amenazados y degradados, erosionados, y el proyecto de ley crea instrumentos de conservación de estos ecosistemas y de las especies que en ellos hay. Hay planes de manejo y de monitoreo de especies amenazadas. Es decir, hay muchos instrumentos que el proyecto de ley da para poder conservar los bosques en el país, no solamente los bosques, ahora estamos hablando de bosques, pero los humedales, los mares, las montañas, etcétera, todo tipo de ecosistemas que en Chile existen, ¿no? De hecho, tú ahí mismo señalabas que este gran proyecto igual busca proteger otros tipos de ecosistemas como los humedales. Hace Sí. poco también el Ministerio del Medio Ambiente inauguró el humedal número 100, que es el humedal de Mantagua. También, ¿cómo ves este tipo de avances, por ejemplo, de esta mención, de esta noticia, con la forma en que también se pretende implementar este proyecto de ley del servicio de áreas protegidas y biodiversidad? Bueno, es muy importante que se conserven los humedales. Ahí, veía en los comentarios las turberas, Sí, muy importantes los humedales, porque ellos son reservorios de carbono, son muy, muy importantes, y se genera por muchos años ahí. Entonces, tenemos un proyecto de ley de conservación de turberas, esperamos que pueda ser aprobado. También hay un proyecto de ley de conservación de humedales urbanos que está en vigencia, y el CEBAP, el proyecto de ley de biodiversidad, también protege los humedales, les da, digamos, protección especial. Si quieren ser alterados, tienen que tener permisos especiales. Entonces hay muchos articulados para proteger. Tú sabes que los humedales a veces son, en los ríos sacan los ripios y todos esos materiales que alteran los cauces de los ríos, y por lo tanto es muy importante generar una buena protección de humedales, de bosque, de biodiversidad en general. Así que estaríamos, daríamos un salto, como decir, cuántico, si aprobamos este proyecto de ley. María Isabel, sobre este proyecto de ley también, ya pasando a una parte un poco quizás más técnica o más bien de la Sí. misma implementación en sí, se supone que, como tú decías, contaría con instrumentos de conservación en el territorio, pero también hay otra parte que dice que, por ejemplo, se aumentaría la dotación de funcionarios, se fortalecería el financiamiento y las Sí. normativas para la conservación y restauración de la naturaleza. ¿Puedes comentarnos un poco en qué consiste esto? Por ejemplo, ¿tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que hoy día están realizando los guardaparques? ¿Tiene que ver también a lo mejor con la protección o infraestructura dentro de los parques nacionales que tenemos acá a lo largo de Chile? Sí. Bueno,
el proyecto de ley, una de las críticas que el proyecto de ley tenía era que el presupuesto era muy bajo. Obviamente en Chile no ha habido nunca mucha prioridad para la biodiversidad porque los gobiernos no han entendido la gran importancia que esto tiene. Entonces es muy baja y el proyecto sí empezó en el 2014, pero en el año 2022 se hizo un esfuerzo enorme y se aumentó el presupuesto a 75 mil millones de pesos, lo cual es casi más del doble de lo que tenía asignado anteriormente, y la dotación de guardaparque se subió a más de 1.000. Ahora, obviamente la biodiversidad necesita bastante más. Hay áreas protegidas que no tienen guardaparque, ya esto es un avance, pero y unos dicen, incluso así es insuficiente, pero yo también les digo, primero, tenemos que tener el proyecto de ley. Para tener un presupuesto tenemos que tener el proyecto de ley. Ya, con ese presupuesto que ha sido aumentado, podemos, ya con ley, podemos gestionar mucho más recursos, que si no tenemos ley, ¿a dónde vamos a gestionar recursos adicionales? De nada, porque no tenemos un marco legal. Así que es muy importante que se apruebe este proyecto de ley y de ahí se gestionen recursos adicionales. En la Convención de la Diversidad Biológica tuvo la conferencia de las partes número 15 ahora en diciembre del 2022 y se generó un marco global de biodiversidad para el mundo, en donde se estableció que se debería proteger la biodiversidad, el 30% de los mares y 30% de los ecosistemas terrestres para el 2030. Por eso se llama 30 por 30. Y Chile adhirió a este compromiso, por lo tanto tenemos una meta muy grande al 2030 de proteger la biodiversidad, y van a haber fondos comprometidos de organizaciones internacionales para lograr estas metas. Así que esperanzadoramente necesitamos tener este servicio y de ahí gestionar recursos adicionales. También, entendiendo lo mismo que nos señalas ahora, María Isabel, ¿puedes comentarnos sobre hoy día cuáles son el proceso en el que se encuentra este proyecto de ley? Porque tengo entendido que, claro, se votó en enero en la Cámara de Diputados con 127 votos a favor, pero también dentro del mundo del medio ambiente existieron muchas críticas por algunas incongruencias que presentaba este proyecto de ley. En ese sentido, Sí. ¿qué es lo que pasa hoy día respecto a esas incongruencias, que en verdad no son tan pequeñas? Después vamos a hablar un poquito más de ellas, y Sí. para que también la gente pueda ir dejando también sus preguntas respecto a este mismo proyecto de ley, pero saber qué es lo que está pasando hoy día ya en la Cámara y también qué es lo que se debe venir respecto a lo que va a suceder con estos pequeños artículos y diferentes aspectos que hoy día están llamando la atención, porque se supone que debe ser un servicio que proteja precisamente a los ecosistemas de Chile. Sí. El proyecto de ley entró al Senado el 2014 y salió el 2019, se demoró 5 años, y después entró a la Cámara de Diputados para su segundo trámite y salió en enero del 2023 de la Comisión de Hacienda. Fue votado favorablemente, pero ¿qué pasó? Que hubo artículos, siempre el proyecto tenía esta dificultad de que hay algunos senadores o diputados que estiman que debe haber actividad industrial dentro de áreas protegidas y otros dicen que no debiera, ¿ya? Entonces, en el Senado permitieron, después de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente no se permitió actividad industrial en áreas protegidas, pero la Comisión de Agricultura sí los permitió. Entonces, en la sala de la Cámara se votaron artículos que venían de la Comisión de Medio Ambiente y de Agricultura, y ahí quedó una incongruencia, que por un lado se permiten actividades industriales que se llaman concesiones sectoriales, dentro de áreas protegidas, en un artículo en el 92 y en el 93 dice que solamente se van a permitir concesiones para comunidades locales indígenas para usos sustentables de conectividad y servicios básicos. Entonces, tenemos esta incongruencia y el proyecto de ley ahora volvió a su Cámara de origen, que es el Senado, ¿ya? Volvió a la Comisión de Medio Ambiente y ellos, como son como los padres del proyecto, entonces vuelve a esta comisión y ellos dicen, vamos a ver
qué cambiaron. Nosotros entregamos este texto, veamos qué cambió la Cámara de Diputados, entonces están comparando los textos del Senado y de la Cámara, y están revisándolos y aprobándolos o rechazándolos. Entonces, estos textos incongruentes obviamente no pueden ser aprobados porque son contradictorios, y esos van a pasar a una comisión mixta de senadores y diputados, 5 senadores y 5 diputados, una vez que la Comisión de Medio Ambiente del Senado lo despache. Ya. Entonces, esa es más o menos la situación que hay con el proyecto de ley. Está en general bien, el articulado salió bien, aprobado por la Cámara. Solamente tenemos un par de artículos que hacen estas incongruencias que tienen que ser zanjados, que es un tema de fondo. Chile ¿quiere actividades industriales en sus áreas protegidas o no quiere? ¿Quiere proteger su biodiversidad en las áreas protegidas o no quiere? Es una decisión que hay que tomar. Este gobierno ha dicho que no quieren actividades industriales. De hecho, la presión de la salmonicultura ha sido muy fuerte porque hay mucha salmonicultura en áreas protegidas y obviamente está muy preocupado ese rubro. Pero lamentablemente la salmonicultura hace una destrucción fuerte en los ecosistemas, deja el fondo marino sin vida, ¿ya? Y tiene un impacto no solamente dónde está la jaula, sino que también bastante más en la circunferencia alrededor. Así que esa es más o menos la situación, y espero que este país decida proteger sus áreas protegidas, es una, como decir, áreas protegidas, no protegidas, porque ahí sí hay actividades industriales. Así que esperamos que los diputados y los senadores decidan proteger, porque depende el cambio climático, la implementación, y estamos con mega sequía, por lo tanto necesitamos bosques, necesitamos biodiversidad para combatir. El otro día escuché de un estudio que yo lo sabía obviamente, cuando tú cortas los bosques, ese lugar se seca, ¿ya? Genera sequía, porque en los bosques suben las napas subterráneas, absorben aguas desde debajo de la tierra y la transpiran, y eso genera nubes que bajan como lluvia, ¿ya? Así en términos bien simples. Y ya no habiendo bosques se desertifica, y eso pasó, por ejemplo, en el norte del país, cuando habían bosques de tamarugos. El norte del país era mucho más verde de lo que es ahora, y cuando estuvieron las salitreras los cortaron para generar el salitre. Entonces, todo eso se desertificó de una manera muy brutal, ¿no? Y el desierto que tenemos ahora ha sido generado por el hombre. Entonces no queremos desertificación, queremos guardar nuestra biodiversidad y que las muestras representativas de biodiversidad en las áreas protegidas se mantengan como tal, sin actividades industriales, sin puertos, sin minería, sin hidroeléctrica, sin salmonera, etcétera. Quizás alguno dice esto es radical, pero más radical es que Chile no tenga lluvia por el cambio climático, y tengamos aluviones y tengamos eventos extremos climáticos, ¿ya? Entonces, aquí va a haber que haber una educación bastante mayor a los parlamentarios y también a las empresas, para que puedan ser más sustentables en sus actividades económicas. En ese sentido, de hecho, bueno, hablábamos precisamente de que algunas de estas incongruencias, tú misma las has dicho claramente, son la instalación de actividades industriales como son la salmonicultura, como son la minería, empresas hidroeléctricas, todo esto en áreas protegidas. También tú hablabas un tema que me gustaría un poco más ahondar, que es sobre qué impacto esto podría tener en los ecosistemas, ya sea en el corto y mediano plazo, porque a veces uno no dimensiona hasta que pasan muchos años y dice, oye, sí, esto tuvo un impacto, pero hay a lo mejor, no sé, especie de saber cómo hoy día también esto puede verse en el mediano y corto plazo, de que finalmente si se vota a favor de que estas de las concesiones sectoriales vaya a ocurrir realmente algún impacto igual que la gente pueda observar y que pueda decir, oye, sí está pasando algo hoy día, y no hay que esperar en realidad 10 años, 20 años, 30 años para que se pueda hacer algo al respecto. Claro, bueno, todas estas actividades industriales generan impacto. La minería, no existe la minería sustentable, ¿ya? Entonces tú empiezas con las tronaduras. ¿Y qué te imaginas que pasa cuando hay una tronadura? ¿Ya?
y queda el desparramo, las aves se huyen del lugar, los mamíferos, se mueren los reptiles, después tenemos relave, tóxicos, ¿ya? Ya, con eso es suficiente, ya tenemos maquinaria, caminos, ruido, eso no es compatible con un lugar tranquilo donde los animales y las plantas puedan vivir y puedan y reproducirse, multiplicarse. Las salmones, te lo dije recién, hay estudios comprobados, recién bajamos un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional donde detalla eh, eh, cómo son los impactos, y entre ellos, como te dije, es la muerte del fondo marino completamente muerto, la eutroficación que se llama, donde se llenan de nutrientes y se quita el oxígeno, y por lo tanto eso genera muerte en el ecosistema. El escape de salmones también genera la introducción de especies exóticas invasoras, ya que compiten con las especies nativas por los alimentos y también depredan especies nativas. Entonces tenemos múltiples impactos, ya que estaría todo un buen rato diciéndotelos, pero en general, como te digo, no es compatible, no es compatible. Y, y esto está vastamente probado por estudios que uno ha consultado, ¿no? En este sentido, porque hablábamos, por ejemplo, de la cantidad de animales que se ven afectados frente a este tipo de industria, este tipo de actividades. Por ejemplo, hoy día está muy fuerte el tema también de lo que es el proyecto Dominga. Mm. Este servicio permitiría o ayudaría de alguna forma a que, por ejemplo, proyectos como Dominga no se realicen o simplemente no se lleven a cabo y que ni siquiera a lo mejor tengan que pasar por algún tipo de proceso en el SEA. ¿Hay algún tipo de artículo que también pueda proteger, por ejemplo, a la biodiversidad y a lugares como, por ejemplo, ahí el archipiélago de Humboldt, todo esto, frente a proyectos como Dominga? Bueno, eh, por lo que yo sé, Dominga quedaría cerca a un área protegida, ¿no es Sí, cierto? Y estaría en un lugar de alta biodiversidad. sí, de hecho, Entonces, si no me equivoco, es el lugar, porque es sí, como muy fuerte en biodiversidad respecto a otros también. exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, el Servicio de Biodiversidad crea una zona de amortiguación, ¿ya? Donde alrededor de un área protegida no deberían hacerse ciertas actividades que deberían ser ambientalmente sustentables, ¿ya? Ahí ya tenemos un resguardo en que si hay actividades industriales, de movimientos, de barcos, de lo que sea, ya eso debería estar bastante más controlado. Después, eh, nosotros en el proyecto de ley, dentro de áreas protegidas, no se permiten, por ejemplo, en parques, en reserva de región virgen, en parques nacionales y en monumentos naturales, no se permiten actividades de explotación comercial, ¿ya? Entonces, si ahí se crea un santuario de la naturaleza, que están digamos, en intención algunas organizaciones de crear un área protegida, si eso fuera un área protegida, eh, tipo parque o reserva de región virgen o monumento natural, eh, por el proyecto de ley no deberían haber actividades industriales, y por la Convención de Washington también, que son esas, dice que son inviolables, ya no debería haber ninguna actividad industrial dentro de ellas. En este momento compiten la Convención de Washington, que es la legislación muy antigua de los años 40 que se tiene, con la ley de base del medio ambiente. Convención de Washington dice que no son inviolables, que no debería haber ninguna actividad humana de explotación, pero el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley de base, dice que debe haber un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, y ahí a veces uno prevalece y a veces el otro, y se permiten actividades industriales. Entonces, el Servicio de Biodiversidad va a rectificar todo esto, ¿ya? Y va a establecer unas reglas claras para que no se permitan actividades, si es que se aprueba el artículo que no permite actividades industriales dentro de áreas protegidas. Esperemos que eso sea, ¿no? Hablando también en este mismo contexto, tú hablabas también de actividades comerciales, algo que ahí a lo mejor yo no entiendo muy bien, pero por eso mismo lo pregunto,
Dentro de este contexto, a lo mejor este proyecto de ley ha hablado de turismo específicamente, por ejemplo, el tema de las lanchas. Hoy día también existe una explotación dentro de lo que vendría a ser el turismo en algunas áreas protegidas, donde también existen, por ejemplo, supongamos acá en Punta Choros, donde constantemente también hay un turismo muy vivo en relación a lo que vendría a ser la biodiversidad de ese lugar. Mm. Este proyecto de ley habla en algún momento también de algún tipo de normativa frente al turismo, a lo mejor, no sé, cierta cantidad de personas que pueden visitar estos lugares, cierta cantidad de empresas o también, no sé, transporte que pueden acceder a estos lugares. No sé si ahí sabes si este proyecto también cuenta con alguna normativa frente a ese punto. Dentro de áreas protegidas se permite el turismo ambientalmente responsable o sustentable, de baja escala, ¿ya? Y la Comisión de Agricultura de la Cámara se preocupó de hacer una definición de lo que se entiende por turismo ambientalmente responsable y de baja escala, lo cual está bien delineado. Por lo tanto, si ese lugar fuera un santuario de la naturaleza o un área protegida bajo las categorías de protección oficial, obviamente que se tiene que resguardar la capacidad de carga, la cantidad de lanchas, los ruidos y todo lo que se hace dentro de ese lugar para no interferir con el ciclo biológico de las especies que habitan en ese lugar. Eso es muy importante de hacerse, obviamente que sí. Entonces sí debería haber, y ahora hay una categoría que se llama área de conservación de múltiples usos que quizás podría ser compatible con lo que está pasando en Punta Choros, que tú me dices que hay pescadores, hay ¿cómo se llama?, turismo, donde se pueden hacer todo actividades económicas, pero sin impactar la biodiversidad. Es decir, hay resguardos ahí, son sustentables, y eso lo resguarda el Servicio de Biodiversidad. Entonces ahí se determina cuántas lanchas, cómo se hace. Se puede usar, pero de una manera de baja escala, O sea, ¿ya? Eso está contemplado en el proyecto de ley. claro, o sea, igual de cierta forma este servicio igual viene a promover que también las mismas empresas, quienes también se están dedicando a lo mejor a este turismo más sustentable, también estén Sí. llevando precisamente a la práctica actividades y herramientas de alguna forma que hoy día se pueda hacer un turismo medioambiental sustentable y amigable precisamente con los ecosistemas. Exactamente, y eso requiere de un trabajo con las empresas turísticas, de capacitación, de información sobre el valor de la biodiversidad que existe ahí y cómo no impactar a la fauna y a la flora que existe ahí, digamos, todo el ecosistema. Eso es un trabajo que hay que hacer, evidentemente. María Isabel, hablando también de otro tipo de incongruencias, en el momento en que también se aprueba este proyecto de ley con 127 votos a favor, uno de los temas que tú también me mencionaste, me acuerdo, era sobre Ujú. que había una incongruencia respecto a los sitios prioritarios. Sí, ¿A sí. qué se entiende por estos sitios prioritarios y cuál finalmente es la incongruencia y por qué esto también genera controversias, no solamente con Chile Sustentable, sino que también otras Mm. organizaciones se manifestaron en que esto también es otra de las incongruencias que tendría el proyecto de ley? Sí. Em, Hace unos 20 años atrás, yo participé también, se establecieron sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. ¿Qué significa esto? Que la CONAF necesitaba tener una lista de sitios en cada región del país que pudieran ser candidatas a formar áreas protegidas. Ya si cuando necesitaron formar un área protegida, estos sitios estaban definidos ya. Entonces se juntaron académicos, la comunidad, pueblos indígenas, ONG, y determinaron para cada región los sitios más ricos en biodiversidad. En total son 334 sitios con aproximadamente 14 millones de hectáreas, y el proyecto de ley en un inicio los reconocía, la versión del Senado reconocía los proyectos de ley de la Estrategia Nacional, que son 60 y tantos sitios que tienen que ver con que se fueron escogidos de primera prioridad para que no existieran actividades ahí, sino que se requería estudio de impacto ambiental, ¿ya? Entonces se dividieron en de primera y segunda prioridad o de la estrategia nacional y de las estrategias regionales.
Entonces, pero después la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara los incorporó todos, dijo que todos tenían que ser reconocidos, no solamente los de primera prioridad o los de la Estrategia Nacional. La Comisión de Agricultura los eliminó, dijo no hay que reconocerlo y ellos tienen que entrar a nuevo sistema de reconocimiento y de establecimiento de sitios prioritarios y ya no reconoció los 334 sitios que, como te dije, hace 20 años atrás fueron formados en las estrategias de biodiversidad de las regiones, los tienen contemplados para su conservación, en algunos hay planes de manejo. Entonces, ¿qué pasó? Que en la sala de la Cámara de Diputados venía el articulado de Agricultura y venía el articulado de Medio Ambiente y se aprobó por un lado que no se reconocen los sitios prioritarios en el artículo 29, pero en el octavo transitorio sí se reconocen. Entonces llegamos a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que hoy día se votó el artículo 29 y se rechazaron ambas versiones porque no pueden aprobarse porque están contradictorias, y eso pasa a una comisión mixta para que se, determine qué es lo que hay que hacer. Y obviamente algunos de la ministra de Medio Ambiente hoy día, la senadora Allende y otros, declararon y señalaron que era muy importante que se reconocieran estos sitios. No sé si tú sabes que el gobierno comprometió en Egipto, en la cumbre de cambio climático, aumentar la superficie de áreas protegidas en 1 millón de hectáreas más. Y aquí tenemos 334 sitios que van a ayudarnos a aumentar la superficie protegida para el cambio climático, por lo tanto es muy importante que se reconozca. Entonces quedó también esta incongruencia en que por un lado se reconocen los 334 sitios establecidos antes de esta ley, y por otro lado en el mismo articulado no se reconocen, y ahí quedó la incongruencia que tiene que ser resuelta. Ya. Entonces esto nuevamente se resolvería en una cámara, o sea, en una comisión mixta para ver de qué formas se incluyen a lo mejor a estos sitios, y si es que no se incluye. Desde Chile Sustentable, ustedes me imagino que esperan que se incluya todo esto prioritario. Sí, de todas maneras necesitamos que eso se incluya, es un avance, es una ganancia en biodiversidad. El proyecto de ley tiene el principio de no regresión, que dice que no se puede volver atrás en las ganancias de biodiversidad, y esto es un retroceso evidente si no los reconocemos, es decir, no podemos ir en contra de ese principio. Así que yo espero, igual que en concesiones sectoriales, que en sitios prioritarios los parlamentarios, senadores y diputados puedan reconocer estos sitios y puedan ser considerados dentro del servicio de biodiversidad y ser protegidos. María Isabel, ahí nos hacen una pregunta de hecho desde nuestro equipo de Codex Verde, que de hecho estaba al inicio, pero seguramente se unieron un poco más tarde, que dice que en su momento efectivamente había una fuerte oposición de un sector de guardaparques de CONAF respecto a los alcances que iba a tener este servicio, puesto que afectaría su trabajo. ¿Esto cómo se resolvió? ¿Sabes más detalle de eso? Yo me imagino que también tiene que ver precisamente con el tema de lo que hablábamos en un comienzo del presupuesto. Los guardaparques presentaron hace una semana atrás en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, dando su plena aprobación al proyecto de ley de biodiversidad, diciendo que ellos lo necesitan, lo requieren, están de acuerdo en ser traspasados, porque tú sabes que van a ser traspasados todos los guardaparques de CONAF al servicio de biodiversidad, y ellos están de acuerdo. Hicieron una encuesta hace unos años atrás, 81,5% de los guardaparques están de acuerdo con el traspaso. Así que en ese tema está bien, ellos están de acuerdo, y los temas laborales ya fueron resueltos. Muchas de las indicaciones, de las preocupaciones que ellos tenían, fueron incluidas en el proyecto de ley, así que su tema laboral está resguardado, hay servicio de bienestar, etcétera. Así que eso nos parece que ya está zanjado. Ahora, el otro tema es que algunos de los otros sindicatos de CONAF, que tienen que ver con los profesionales y con la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF, ellos no están de acuerdo con el proyecto de ley, pero ellos no van a ser traspasados. Ellos son parte de CONAF, tienen que ver con otras labores de CONAF, como plan manejo de bosque, incendios, etcétera. Y ellos no están de acuerdo con el Servicio de Biodiversidad, ni tampoco con el Servicio Nacional Forestal,
que es la CONAF pública, ¿ya? Entonces, bueno, ese ha sido un tema de controversia permanente en el proyecto, pero como digo, ellos no van a ser afectados directamente, sino que son los guardaparques los que van a ser traspasados y los guardaparques están de acuerdo. Ya, ahí Waldo nos da las gracias por responder la pregunta. Para ya ir más o menos finalizando, igual si alguien quiere puede ir dejando obviamente sus preguntas ahí las vamos resolviendo, o sea, las va resolviendo María Isabel. También hay otro aspecto que me gustaría conversar que es respecto a que en algún momento se dijo que este proyecto de ley iba a permitir negocios basados en la biodiversidad y la privatización en los parques nacionales. De hecho, tú hiciste una columna de opinión respecto a eso para precisamente desmentir. ¿Por qué se ha dicho esto? Y también, ¿cómo se le puede explicar a las personas para que no se caigan en este tipo de desinformación? Porque Sí, finalmente lo que se está hablando es de la privatización de los parques nacionales. sí, Entonces, y ahí nos puedes contar María Isabel, y también cuál es la opinión que hoy día tiene Chile Sustentable frente a esta situación. sí. Ha habido mucha desinformación en este tema, lamentablemente ha habido campañas contrarias al servicio de biodiversidad, pero yo les puedo asegurar que el proyecto de ley no privatizará las áreas protegidas, porque en el articulado dice que la administración de las áreas protegidas es del servicio de biodiversidad, es un servicio público. Nunca la administración va a pasar a un privado, ¿ya? Con eso está completamente resguardada de que cualquier área protegida nunca va a poder ser administrada con un privado. Ahora, después decían las concesiones. Sí, se permiten concesiones, pero las concesiones no es una privatización, es un contrato en que yo le doy a un privado una facultad por tantos años de usar ese lugar ya para ciertos fines, y se permiten concesiones para fines educativos, para turismo ambientalmente de baja escala y responsable, y para actividades científicas, lo cual está súper bien porque necesitamos estudio en áreas protegidas, necesitamos que los niños vayan a los parques, áreas protegidas y puedan conocer su patrimonio natural, ya, y necesitamos que la gente también pueda tener acceso a las áreas protegidas para hacer un turismo, eso me parece muy bien. Entonces, que sea un turismo a un nivel bajo y que la gente pueda conocer también y tener recreación. Así que esas son las concesiones de base que se permiten y eh, cuando tenemos esta divergencia en el articulado de las concesiones sectoriales que debe ser resuelta, pero finalmente una concesión nunca es una privatización. Aunque se permitan concesiones sectoriales para actividades mineras espero que no sea así, pero eso tampoco es una privatización, porque se hace a través de un contrato en que tú permites al privado hacer un uso y que ese uso se extingue a los tantos años, ¿ya? O sea, nunca esa persona va a poder vender un área protegida ni hacer nada porque no le pertenece, ¿ya? Entonces, eso es importante de aclarar de que la administración recae sobre el servicio de biodiversidad siempre y las concesiones son para uso, como te dije, de estos tres usos, de educación científica y turismo de baja escala, y esperamos que no sea más allá, ¿no? Ya para ahora sí finalizar, María Isabel, ¿qué pasa si estas concesiones sectoriales se llegasen a aprobar en esta comisión mixta? O sea, se genere un artículo donde finalmente sí se aprueba que pueda haber industria de minería, que pueda haber centrales hidroeléctricas o salmonicultura. ¿Qué es lo que procede ahí? ¿Cómo pasa? Si hay otro paso legal o en ese sentido también, ¿qué es lo que también desde Chile Sustentable pretenden hacer? Tengo entendido que puede haber un veto presidencial, no sé, ahí si es que Mm, me preguntan un poco sobre esto. sí, bueno, el artículo 92 da algunos resguardos, ¿ya? No nos gusta esto, pero da algunos resguardos en que dice que las concesiones se regirán por sus leyes respectivas, o sea, la ley de minería, de esto, ellos pueden entrar a un área protegida, pero dice que el área debe contar con un plan de manejo, de la respectiva actividad debe ser compatible con los objetivos de la categoría, ¿ya? Con el objeto de protección y el referido plan de manejo, y se requiere un informe favorable del Servicio de Biodiversidad.
Ya. Entonces, hay algunos resguardos que a nosotros, digamos, no quisiéramos, ¿ya? Y esperemos que no haya que usar esos resguardos y si se aprueba las actividades industriales, nosotros esperamos poder tener alguna otra iniciativa legal que pueda zanjar este tema, ¿no? A través de otro proyecto de ley, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora. En realidad el tema es bastante amplio, siempre se puede seguir hablando específicamente a lo mejor de otros artículos. Ahora solamente entonces nos queda esperar lo que sucede en la comisión mixta respecto a, Sí, a estos artículos que son incongruentes. Y esperamos, como tú dices, María Isabel, que finalmente no se aprueben estos artículos porque finalmente igual están en contradicción con lo que el mismo proyecto de ley busca, que es sí, precisamente la protección de la biodiversidad y de estos ecosistemas. Así que muchas exactamente. gracias, María Isabel, por el espacio, por el tiempo y por también ayudarnos a informarnos sobre este proyecto de ley, porque hoy día se conmemora este Día Internacional de los Bosques y creemos que es esencial generar este tipo de espacio tanto desde Codex Verde y me imagino que también desde Chile Sustentable. Muchas gracias a ti por la entrevista y feliz de poder aclarar cualquier duda que necesiten en cualquier otra ocasión. Ahí Un gusto grande. mando Muchas gracias. y muchas gracias. Así que eso, les recuerdo también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Codex Verde y Chile Sustentable, porque siempre estamos subiendo contenido respecto a la contingencia, respecto a reflexiones, columnas de opinión y todo tipo de información respecto a lo que pasa en el medio ambiente. Así que eso, muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Igualmente. Adiós.